La cerámica, aparte de ser un oficio, es arte, es ciencia y es cultura. Es una cultura con que nacemos y llevamos en la sangre. Y es una pasión que duraría toda la vida para mí. Mi nombre es Rufino Godoy, soy artesano ceramista de Areguá. Y yo me inicié en la alfarería a muy temprana edad, porque justamente cuando yo nací mis padres ya estaban trabajando en la cerámica. Y mi padre empezó en 1957, según me cuentan, ¿verdad? Y a partir de ahí, siendo ya niño, entre juegos y travesuras, entre entrometiendo en su trabajo y eso, pues fuimos incorporándonos también en el taller, ayudando de alguna manera. Y en aquella época se usaba el torno patero, que era una mesa grande que los niños no alcanzaban, y nuestro sueño era alcanzar ese pedal como para empezar a trabajar en el torno. Y el trabajo de mi papá era mayormente pieza utilitaria. Hacía jarras, hacía jarrones, hacía cántaros. Y el sueño de él desde un principio fue de impermeabilizar ese trabajo. Y de ahí ya, después de mi juventud ya, empezamos a soñar con mi papá en solucionar ese problema de la permeabilidad de las piezas. Y justamente en el 97 lo conocí a una persona, me ofreció un trabajo y me dijo, vamos a trabajar y vamos a aprender juntos. Y después cuando estábamos empezando a trabajar, él me dijo, no, Rufo, yo no quiero que te asustes. Yo no te voy a enseñar, yo te voy a mostrar el camino y tú vas a aprender. Y de ahí fue que era una persona muy exigente, su nombre, que en paz descanse también, ¿verdad? Su nombre fue Rubén Francisco Sotelo, quien me enseñó, o sea, que quien me mostró el camino a través de la ciencia, cómo llegar a esa impermeabilización tan deseada que hay en nosotros, que es la vitrificación. Y esa vitrificación natural se llegaba a muy alta temperatura. Porque así como me dijo esa persona, yo no te voy a enseñar porque yo no voy a descomponer ese algo tan preciado que tenés dentro tuyo. Tan hermoso y tan preciado que tenés dentro tuyo, que es lo empírico. Entonces empezamos nosotros a investigar, practicar, experimentar con componentes naturales para llegar a esa vitrificación. Y en el 2005 fue que falleció mi padre, yo continué con mi investigación y mi práctica, y como no teníamos el elemento principal que era el horno, y entonces yo practicaba mis esmaltes, hacía mi composición y trataba de cristalizar, pero en soplete. A partir del soplete, por ejemplo, yo tenía mi objetivo de encontrar cómo experimentar. Desde hace mucho tiempo había gente que ya trabajaba en las cerámicas esmaltadas, que hacían productos esmaltados, pero el tema era que no llegaban a alta temperatura. Y después se me presentó una oportunidad como en una organización que tenía un horno de alta temperatura, y ahí fue que tuve mi primera experimentación como para empezar a desarrollar mi aprendizaje. Lastimosamente, nomás que en esa organización no se permitía la práctica empírica. Y entonces yo, a escondidas de los dirigentes, yo hacía mi práctica y obtenía buenos resultados también, y teniendo ya la certeza de cada composición, de cada fórmula, a qué temperatura llegaba a vitrificarse. Y entonces yo empecé a pensar ya en construir un horno con la base, y luego le preparamos para el cuerpo, ¿verdad? Y como yo tenía ya un horno botellón, entonces lo que pensamos fue que ese mismo horno botellón
convirtamos en un horno de alta temperatura. Bueno. Y justamente era que un coreano que vivía en la Argentina, que hace poco falleció también, el gran maestro Im, fue al primero a quien yo le consulté en hacer un horno. Y me preguntó si qué me faltaba. Me dijo, ¿qué falta, Rufo, para construir horno? Entonces yo le decía que me faltaba, que no tenía recursos. Y me salió y me dijo, el recurso más importante tiene Rufo para hacer un horno y para seguir trabajando, que es su conocimiento, que es su sabiduría y esa gana de seguir aprendiendo. No me llenó la expectativa, ¿verdad? Porque cada trabajo, cada técnica tiene su forma de hacer. Así como su técnica tiene su técnica de ser, ¿verdad? Entonces, por correo le consulté a un maestro japonés y me dijo, ¿cuál es consulta del Rufo? Entonces yo le digo, mi consulta es que quiero hacer un horno de alta temperatura y si es posible necesito diseño y las especificaciones que tiene que tener. Ese gran maestro se llama Kenichi Takeda, me salió y me dijo, no consulta Rufo, tu horno eres tú. Ese sería el cuerpo del botellón. Este cuerpo del botellón, pues, acá nace la chimenea en la parte de atrás. En la parte del frente tiene un cenicero. Ese cenicero es justamente en donde se hace primeramente el fuego. Esto tiene una parrilla acá, una parrilla ahí. Y después ahí el cuerpo del horno. Luego la parte de la cámara de combustión. Bueno, esa cámara de combustión es la que le alimenta directamente a la cámara de descarga. Esta cámara de descarga lleva ahí varios estantes, la pieza totalmente separada, y la chimenea va para arriba. Bueno. Empecé haciendo el horno con algunos amigos acá y quienes me ayudaron, ¿verdad? Y en 3 modificaciones llegamos a alta y muy alta temperatura que superamos los 1300 grados. Llegamos a 1320 grados. Hubo muchos materiales, por cierto, que no superó la expectativa y no aguantó la temperatura, que se descompusieron, pero sí llegamos a más de 1300 grados. Y hasta ahora nosotros tenemos la certeza y ya estamos convencidos de lo que aprendimos, ¿verdad? Y entonces le estudiamos ya el horno con todas sus características y todo su comportamiento. Porque así como el esmalte tiene su punto de fusión, uno puede preparar de 1200 grados a más de 1300 grados, de la misma forma actúa el horno. Tiene una diferencia de comportamiento de abajo para arriba y de frente para el fondo. Entonces, de acuerdo a la característica que tiene el horno, de acuerdo al comportamiento del horno, vamos preparando nosotros nuestros materiales que están también como pasta y esmaltes. Primeramente se empieza en el cenicero el fuego, que le llamamos lenteo. Luego, a una temperatura que va subiendo, 700-800 grados, se sube a la parte de la cámara de combustión. De esa cámara de combustión viene el fuego. Ahí justamente choca acá por esta fosa y ahí sube el fuego y envolviendo a todas las piezas ahí y entrando a la chimenea y subiendo para arriba. Y este horno tiene una puerta que sería esta parte de carga. Y entonces una vez cargado todo se cierra con los ladrillos colocados ahí y se rellena con mezcla las aberturas de los ladrillos para que no pierdas el calor, porque justamente
En ese horno lo que necesitamos es mantener el calor, que sea térmico, que sea totalmente térmico y se mantenga el calor. Bueno, hay muchos jóvenes que están dejando de practicar lo que es la cerámica, porque puede ser que hayan perdido el sentido de lo que es el oficio. Y así como yo le digo siempre a las personas que practican conmigo, la cerámica es algo muy importante. Es un oficio muy noble. Para mí cada amanecer es una oportunidad de aprendizaje. Para mí cada amanecer es como reencontrarme. Porque yo cuando me siento en este torno a modelar mis piezas, yo me siento que estoy construyendo mi vida acá. Que estoy construyendo, no solamente es una pieza, sino que estoy construyendo el futuro para muchas personas. Porque así como tanto me he sacrificado como para aprender y seguir aprendiendo, pues este aprendizaje yo no quiero que se quede en vano. Este aprendizaje, mi intención, mi sueño siempre es transmitir a mis pares, tanto a las personas adultas, a jóvenes, a niños, para que este oficio no muera nunca, para que se siga transmitiendo de generación en generación, ya sea en lo tradicional y también en lo contemporáneo. Porque así como Areguá, la cultura cerámica no es una cultura genuina, pero Areguá ya adoptó como cultura lo que es la alfarería.